Ahora que tenemos más tiempo en casa, podemos orar más. No olvides incluir a los misioneros, que al igual que nosotros, tienen varias necesidades. Que Dios siga abriendo puertas, aún en medio de esta pandemia. 2. Protección para la obra misionera en países donde hay persecución. 3. Que Dios los guarde en salud para que continúen predicando. Recuerda que puedes dar tu ofrenda misionera en la oficina del templo. Que siga brillando la luz del Evangelio en cada rincón del mundo. Participa del sostenimiento del templo con tus ofrendas. Puedes acudir a la oficina del templo de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde para dejar tus diezmos y ofrendas. Extendamos nuestras manos para dar de lo que Dios nos da todos los días. Si tú tienes miedo, ansiedad, incertidumbre, si las noticias te agobian y tienes problemas, puedes enviarnos en un mensaje tus necesidades y con gusto estaremos orando por ti. Dios quiere ayudarte. Estamos orando por usted, pidiendo que el Señor lo ayude, lo proteja, lo auxilie. Sigue el problema de la pandemia, pero tenemos un Dios todopoderoso que nos auxilia en medio de la adversidad. Y dirá usted, pero si han muerto cristianos, sí, pero aún en medio de la adversidad está Cristo para auxiliarnos, para ayudarnos, porque un día vamos a pasar de este valle de lágrimas allá a la presencia del Señor. Pero en el tiempo de Él puede estar alguien muy grave, pero si no es el tiempo, todavía lo va a dejar. Muchas de las veces vemos a una persona muy grave, pero Dios la quiere dejar y la sana. Otros que no están tan graves, se los lleva. Entonces, vamos a estar confiando en el Señor. Vamos a estar dependiendo de Él y disfrutando del gozo de Él a pesar de la adversidad. He estado mencionando tantas y tantas veces que el gozo del Señor no significa la ausencia de problemas y de adversidades, no. Que a pesar de las adversidades o en medio de las dificultades, Dios nos permite el gozo y Él nos cuida, Él nos protege. Estamos hablando acerca de las metáforas cuando las cualidades de una persona o cosa se le adjudican a otra persona o cosa. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Mire lo que dice en San Juan capítulo 10, versículos 11 al 16. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también te voy a traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. San Juan capítulo 10, versículos 11 al 16. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Me gusta mucho esta figura, porque no es solamente una figura literaria, sino es una realidad unida al Salmo 23. Jehová es mi pastor
y nada me faltará. Me gusta tanto este capítulo, porque esa figura de que nosotros como ovejas, y Él nos toma en sus brazos y nos cuida, nos protege, y además nos acaricia también, sentimos esa tranquilidad, esa paz, esa seguridad en los brazos del Señor. Dice Él que Él es el buen pastor. Cuando viene el lobo, Él nos protege. Si fuera un asalariado, alguien quien es el dueño de las ovejas, pero que le pagan por cuidar las ovejas, si ve el lobo dice, yo me voy, hay que se las coma el lobo. Pero el dueño de las ovejas, o el buen pastor, Él las cuida, las protege. Él está dispuesto a dar la vida por las ovejas. Y qué bueno que tenemos ese buen pastor que nos cuida, que nos protege. Nos protege de los peligros, nos protege del hambre, nos protege de las enfermedades, nos protege de las doctrinas falsas también, nos protege de los chismes, nos protege de los falsos testimonios, nos protege de muchas cosas. Él es el que nos auxilia y vamos a confiar en Él. Él es el buen pastor. Dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en efecto, Él está para cuidarnos, para auxiliarnos. Hemos estado padeciendo, aparte de la pandemia, hemos estado padeciendo la inseguridad, no solamente en Ciudad Juárez, sino en todo el país y en todo el mundo. Constantemente hay matanzas, constantemente hay asaltos, constantemente hay ejecuciones. Y bueno, la estamos padeciendo. Pero mire, aún en medio de este peligro, podemos echar mano del Señor, que es nuestro buen pastor. Y Él nos va a cuidar, Él nos va a auxiliar. De hecho, Él lo hace, Él lo hace. Hemos vivido tantos años aquí y vamos a seguir aquí con la ayuda del Señor, y Él nos protege. Hasta el día que el Señor diga, ya no. Bueno, bien puede ser por un balazo, bien puede ser por una enfermedad, bien puede ser por la cosa más sencilla, que nos vayamos por medio de esta pandemia. Pero no va a ser hasta que Dios determine, hasta que el buen pastor diga, ahora sí, vámonos. Pues vámonos, Señor, hasta ahí. Mientras tanto, vamos a seguir creyendo en Jesús como el buen pastor, el que su vida da por las ovejas. Pero sobre todo esto, ha dado su vida por nosotros porque nosotros pecamos, cometimos muchos pecados, y esos pecados son los que nos llevan a la condenación. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Repito, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, los pecados que hemos cometido ameritan la condenación eterna. Pero Jesucristo hizo lo necesario para que esos pecados fueran perdonados, porque Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Somos ovejas de Él, y Él nos conoce, y además el que ya entregó su vida al Señor Jesucristo conoce la voz del buen pastor, la conoce. Y la verdad es que sí, una vez que tenemos comunión con Cristo, una vez que nos entregamos al Señor, sabemos cuándo es cuando Él nos habla y cuándo nos habla Satanás. Satanás, si es que Satanás también habla, da malos consejos. Entonces, pero el cristiano que ha tenido muy buena relación con el buen pastor, que es Cristo, puede saber, no, esta no es de la voz de Dios, esta es la voz del diablo, y no la voy a escuchar, ¿verdad? Porque, pues simplemente estando en la iglesia, no falta quien traiga malos consejos, no, mira, en esta iglesia no te conviene estar,
aquí hay esto, aquí hay lo otro, aquí hay más allá, y le aconsejan salir, pero no le aconsejan salir de la iglesia. Realmente lo que quiere es sacarlo del camino del Señor y dejar al Señor. Pero la oveja que ha tenido buena relación con Cristo, conoce su voz y dice, no, esta no es la voz del Señor. Yo voy a permanecer en el camino del Señor, yo voy a permanecer en la iglesia. Yo sé que esta no es la voz del Señor, es la voz del diablo que quiere apartarme, que quiere que ya no siga el camino del Señor. Así que el buen pastor conoce a sus ovejas, pero las ovejas también conocen la voz del buen pastor. Y al escuchar la voz, entonces sentimos esa seguridad, esa paz. Sentimos el abrigo de Él, sentimos la protección de nuestro buen pastor. Yo le invito para que busque la presencia del Señor, para que experimente a Jesús como el buen pastor. Que no sea alguien alejado de usted, que no sea alguien del cual ha oído usted. Por ejemplo, algunos solamente se acuerdan de Jesús en Navidad y eso se acuerdan del nombre y se acuerdan de que nació en ese o que se celebra el nacimiento de Jesús en ese tiempo, pero realmente no tienen una relación con el Señor, tanto que celebran más la fiesta que al festejado. En Navidad, por ejemplo, quieren más los bailes, las fiestas, más que al Señor Jesucristo, que es al que dicen que están celebrando. No. Vamos a buscar al buen pastor, a escuchar su voz, a seguirlo a Él. Y si viene el lobo, nosotros nos vamos a refugiar en el buen pastor, que es el Señor Jesucristo, y Él nos sabrá cuidar. En ese tiempo se levantan muchas voces, ya se va a acabar el mundo y esto y aquello y lo demás, pero nosotros estamos confiando en el Señor. El mundo no se va a acabar, el mundo no se va a acabar. Primero viene Cristo por su iglesia, nos va a llevar con Él, y después de 1007 años, ¿cuántos dijo, pastor? 1007 años. Después de eso, entonces sí, va a haber una destrucción de este mundo, y los impíos, los que rechazaron a Cristo, van a ir a dar al fuego eterno, al lago de fuego y azufre. Pero ya se va a acabar el mundo. No, todavía no. Cristo viene pronto por su iglesia. Pero después de que nos lleve, todavía aquí en este mundo se van a quedar los que no se fueron con Cristo, mínimo 1007 años. Así que escuche la voz del buen pastor, que está escrita en la palabra de Dios. Escúchela. Y para todo lo que tenga que hacer, escuche la voz del buen pastor. Dijo el Señor, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado no. El asalariado, cuando viene el lobo, huye y deja allí las ovejas y se esparcen, se las come el lobo. Así que refúgiese en el buen pastor, que es el Señor Jesucristo. Vamos a hablar con Él en este instante y dígale usted, Señor, yo quiero estar bajo tu cuidado, bajo tu protección. Quiero que seas tú mi buen pastor. Padre, vengo a tu presencia, ante tu presencia, rogándote por todas las personas que ahora escuchan esta reflexión. Permite que desde esta misma hora tú seas su buen pastor. Que te reciban en su corazón, Señor, como el Salvador y por lo mismo el buen pastor. Que tú los cuides, que tú los protejas, que tú los alientes, que tú los auxilies. Que, Señor, en todo momento sientan tu cobertura, Señor. En tus manos te los estoy encomendando, y a ti sea la honra y la gloria y la alabanza y la adoración, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios me los bendiga, estimados amigos y hermanos. Vamos a continuar con estas metáforas, es decir,
las cualidades de esta persona o cosa se le adjudican al Señor Jesucristo. Y el día de mañana vamos a tratar sobre la figura yo soy el alfa y la omega. Yo soy el alfa y la omega. El día de mañana a las 7 de la noche. No olvide, de lunes a sábado, 7 de la noche, conéctese. Y el domingo es a las 11:30 de la mañana, la reflexión o la predicación de parte de la Iglesia de la Trinidad. Y a las 12:30, la predicación de parte del Templo Jerusalén. Nos vemos hasta mañana, Dios mediante.